Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro campamento para solteros de llaves antiguas para un hogar bendito. Ha sido un gran privilegio el poder compartir con ustedes 3 campamentos previos, donde hemos examinado 6 llaves para un hogar que cuente con la bendición del Señor. Y estamos muy contentos de que puedan acompañarnos tanto aquí en los estudios de la Red Ha de Venir Internacional, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, así como también darnos la oportunidad de entrar en sus hogares a través de los medios de comunicación, a través del Internet y las redes sociales. Es nuestro deseo que este campamento sea de edificación para cada uno de ustedes y que en su conjunto estas 7 llaves puedan ser de gran ayuda para todos aquellos quienes deseen en un futuro establecer hogares bajo la bendición del Señor. Para comenzar esta séptima llave para un hogar bendito, quisiera dejarles con un pensamiento bíblico, y es en Proverbios 3, desde el versículo 21 al versículo 23. Dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Lo que vamos a estudiar este fin de semana y lo que hemos estudiado hasta ahora, que puedan guardarlo frente a sus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Ese es nuestro mayor deseo para todos ustedes. ¿Estamos listos para comenzar esta séptima llave? ¿Qué tal si antes les invito, por favor, a que inclinen su rostro conmigo para tener una oración? Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos permitido llegar a otro momento juntos donde estaremos compartiendo tu palabra y donde estaremos explorando esta séptima llave para un hogar bendito. Te pido que por favor tu Espíritu Santo esté con nosotros, así como con toda la audiencia quienes van a ver esta programación. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, sin más preámbulos, les voy a dar la bienvenida a nuestro pastor Mark Chambers, quien va a compartir con nosotros la séptima llave para un hogar bendito. Thank you very much, Carrie Ann. Muchas gracias, Carrie Ann. Buenas tardes, feliz sábado, amigos, hermanos, que están acompañándonos en nuestra serie muy importante, Llaves Antiguas para un Hogar Bendito. Hoy vamos a mirar la séptima llave. Este va a ser nuestro último campamento para solteros aquí en Santa Cruz. Y espero que esta serie sea una bendición para cada uno de ustedes y que este estudio, esta noche, esta tarde, sea algo muy importante y bendito para nuestras vidas, especialmente para los que están contemplando matrimonio. Que Dios nos bendiga mientras comenzamos. Quiero invitar a ustedes para inclinar su rostro para una oración. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio a compartir su palabra con tu pueblo. Que usted mismo sea presente con nosotros a través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea nuestro maestro esta tarde. Mientras abrimos tu palabra, abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Y que la verdad que está en Cristo Jesús puede ser claramente revelado a nuestras conciencias. Y que a través del Espíritu Santo usted toca nuestros corazones para que estas palabras pueden ser recibidas con gozo, con fe, con esperanza, para tu gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro séptimo llave, el séptimo llave para un hogar bendito,
tiene que ver con los desafíos de criar a los hijos piadosamente. Y esta tarde vamos a mirar como ejemplo lecciones, vamos a sacar lecciones de la primera familia humana. Entonces vamos a estar estudiando la vida de Adán y Eva como padres a través de la revelación que vemos en sus hijos. Nuestro estudio hoy se concentrará en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Si tiene su Biblia, puede comenzar a mirar. La paternidad es un privilegio especial. Sabemos, ¿no? Es un privilegio único del planeta Tierra. No hay mucho que había pensado en eso, pero sí. Es un privilegio único de la planeta Tierra en respecto a las criaturas. Los ángeles están exentos de este privilegio. Como Jesús dijo en Mateo 22, versículo 30, Él dijo que los redimidos en cielo no son dados en casamiento, ni son casados. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cuál es la implicación ahí? Que los ángeles no tienen el don de procreación. Son seres asexuales. No tiene varón y hembra entre ellos. Entonces, este privilegio a tener hijos es un privilegio maravilloso que Dios ha reservado por los seres de la tierra. Es la forma más noble y íntima del gobierno. La paternidad es una forma de gobierno y es la forma más noble y íntima de gobiernos. La paternidad es una ventana también al corazón de Dios. Vamos a hablar más sobre eso en nuestro siguiente estudio. La paternidad revela los sentimientos de Dios hacia a sus hijos. Nos dan oportunidad. Cuando llegamos a ser padres, tenemos una oportunidad a entrar en un entendimiento más allá de cualquier otra criatura en respecto a ciertos desafíos que Dios como Padre experimentó. La paternidad es una actividad de alto riesgo. Los esfuerzos de la paternidad pueden construir o pueden destruir a un niño. Eso es que vamos a estar hablando esta tarde. Los desafíos de criar hijos piadosamente. Ejemplos de la primera familia. Primer punto que vamos a ver es que la reproducción no es algo meramente mecánico. En Génesis capítulo 1, versículo 1, leímos: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Adán y Eva llegó a ser padres, no por una experiencia meramente mecánico. Ellos llegaron a ser padres por la unión de sus mentes, cuerpos, espíritus y corazón. En la unión sexual, ellos llegaron a ser padres. Eso es muy importante para enfatizar, porque vivimos en un tiempo donde hay mucho desarrollo tecnológico y conocimiento en respecto a medicina. Y hoy en día hay posibilidad
a engendrar hijos, afuera de la unión sexual, afuera de esta intimidad. Pero queremos volver, por eso ese ser es llamado llaves antiguas para un hogar bendito. Porque mientras hay conocimiento, mientras el conocimiento tecnológico crece, tenemos la tentación para pensar o para concluir que los antiguos fundamentos ahora no son tan importantes. Esa es una gran equivocación. Si queremos tener hogares benditos, no debemos descuidar las llaves antiguas. Y en la antigüedad, en la sabiduría antigua, que es divino, la paternidad comienza con unión sexual, una unión de mente, espíritu, corazón y cuerpo de un hombre y una mujer. Como dice, Dios diseñó que el procrear, criar hijos sea solamente en el contexto de la unión del corazón, mente y cuerpo de un varón y una mujer, unidos en el pacto de la vida, en el pacto de vida que es el matrimonio. Eso es la idea de Dios. Esta es la fundación de paternidad y una niñez integral. Cuando ignoramos eso, podemos tener hijos por formas artificiales, por ejemplo, inseminación artificial. Una mujer que probablemente no quiere tener un marido o no quiere, pero quiere tener un hijo, va a poder utilizar otro medio que Dios no había construido o diseñado para llegar a ser madre. Pero ¿qué va a pasar con este niño o esta niña? ¿Va a tener una niñez integral? Más probable no. No, sin duda no. Porque Dios había ordenado que la paternidad sea algo equilibrado. Que la niñez integral sea apoyado con dos padres, padre y madre. Si ignoramos eso, así quedamos con una paternidad desequilibrada y los niños con una niñez que no es integrado. Entonces, esa es la fundación que Dios había dado, que en la unión íntima y sexual, el fruto de esa unión lleva a los dos que experimentó esa unión a un nuevo llamado para ser padres. 2. Es Dios quien abre y cierra el vientre y determina si el fruto es varón o una mujer. Quizás ese parece poquito controversial hoy en día, porque hoy en día hay muchos que piensan que eso no tiene nada que ver con Dios. Es nosotros solo. Y Dios había colocado sus leyes y no hay una intervención directa divino. No hay una intervención divina directamente en el nacimiento de hijos. Pero según la palabra de Dios debemos pensar más allá de este concepto. Mira que dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, ¿quién? Dijo a Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Cuál era la confesión de la primera madre aquí en la tierra? Cuando llegó a tener su primer hijo, ella no solo regocijó en el privilegio a tener un hijo,
primera palabra que ella da era para confesar su recognición de la intervención de Dios para llevar a ella a ser madre de un hijo varón. Por voluntad de Jehová. No debemos descuidar esa maravillosa verdad. Es el fundamento, es parte íntegro del fundamento de paternidad. Es Dios quien abre y cierra el vientre. Y Eva reconoció. No solo eso, que Dios es quien hace eso, pero reconoció que es Dios también quien escoge el sexo. Escoge el sexo del bebé. Porque ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y para ella era buena noticia para ver que su hijo era varón. No era una discriminación. No era porque ella estaba discriminando, pero vamos a volver a este punto. Eva estaba bien feliz porque el nacimiento de un varón fue conectado con la gran promesa de Dios, con la palabra de Dios que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa era la palabra de Dios al serpiente. Una palabra que mostró al serpiente que en el futuro Dios va a enviar un Salvador, quien va a aplastar la cabeza del serpiente, aunque el serpiente va a dar él una herida mortal. Y que a través de este hijo, varón, la familia humana va a ser redimido y Satanás va a ser derrotado. Entonces, cuando Adán y Eva escuchaban esa promesa, esta palabra, ellos toman eso como buena noticia. Esa palabra, ese versículo es llamado el protoevangelio, primer predicación del evangelio que Adán y Eva escuchaban después de su caída. Y ellos regocijaron en esa esperanza que va a venir un varón que va a aplastar la cabeza de su enemigo, de Satanás. Entonces, cuando Eva da a luz a su primer bebé y ella ve que él era un varón, ella toma este bebé como la promesa de Dios, la promesa del Salvador que va a venir para aplastar la cabeza de Satanás. Ella tuvo esa esperanza que este primer hijo va a ser él. Pero vamos a mirar un poquito más mientras desarrollamos este tema, cómo la promesa y cómo la interpretación de Eva y Adán y Eva, la promesa, cómo Adán y Eva interpretaron la promesa de Dios y qué efecto tuvo esa esperanza en la vida o en las vidas de sus hijos. Pero volvemos al punto. Dios es quien abre y cierra el vientre. Hay otra evidencia de eso. En Génesis capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. No le daba hijos. ¿Quién no le daba a Sarai hijos? Era Dios. Era Dios quien no le daba hijos. En otras versiones dijo claramente. Pero miramos otro. Génesis 17, 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Ok, ¿quién da a Sarai, a Sara, su hijo Abraham? ¿O Dios? A Dios. Y Dios mismo dijo eso.
Génesis 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió a Rebeca, su mujer. No solo Abraham tenía problema con una esposa estéril, también su hijo Isaac tuvo problema similar. ¿Y qué hizo Isaac? Él oró y Dios da respuesta y ella concibió. Ahí tenemos evidencia que Dios es quien manejó el asunto. Pero alguien podría decir, entonces, ¿está diciendo que era Dios quien cierra el vientre de Rebeca? Mira Génesis 30, versículo 1 y 2. Viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y le dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te privó del fruto de tu vientre? Aquí, según la Biblia, ¿cuál es la opinión de Jacob en este asunto? ¿Por qué Raquel no tenía hijos? En su opinión, él dijo que era Dios que te privó del fruto de tu vientre. Y eventualmente, ¿quién abrió el vientre de Raquel? Era Dios. Entonces aquí tenemos clara evidencia que Dios abre y cierra el vientre. No debemos pensar otro, y no podemos pensar otro y llegar a bendición en el asunto de paternidad. Porque si pensamos que tenemos el poder y ignoramos a Dios y ahí vamos a buscar métodos alternativos y no incluimos a Dios, así también cuando por la misericordia de Dios llega a tener hijos, así también va a seguir pensando que nuestra fuerza, nuestra capacidad es suficiente para el reto de paternidad o de crianza de hijos. La verdadera crianza de los hijos requiere que los padres entiendan que es Dios quien trae nueva vida. Y por tanto los hijos no deben considerarse como la posesión de los padres, sino la posesión de Dios. Ellos son nuestra más grande mayordomía. Alguien dice, pero este tema es mucho para los solteros. ¿Sí? Quizás puede pensar eso, pero no. ¿Por qué? Es tan importante y tan serio el asunto de criar hijos que requiere mucho pensamiento. Y más pronto que comenzar a pensar en eso, mejor padre o madre usted va a ser. Entonces, no pensamos que eso es serio o pesado por solteros. También, sí, hay madres solteros y padres solteros que todavía no llegó a la edad de madurez, suficiente madurez, pero llegó a la realidad de paternidad. Entonces, debemos poner buena atención a estas lecciones. En Salmo 127:3, Dios afirmó, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. La paternidad o el reto de criar hijos es un llamado muy grande. Como dice, nuestros hijos son nuestra mayordomía. No hay responsabilidad en respecto a mayordomía que es más grande y más solemne que ser padres. Porque eso es la herencia de Jehová. Las cosas más preciosas aquí en la tierra para Dios son los hijos. Son los hijos.
Si Dios creó, si Dios está interesado en cómo manejamos nuestro dinero, nuestra propiedad, el ambiente, los animales, las plantas, ¿por qué pensamos que el asunto de ser padre o madre es cualquier cosa? Cualquier cosa que podemos postergar o que podemos poner o intercambiar lugar o dejar los hijos en las manos de otro. No. Mira, cada persona que llegó a ser padre está bajo la escrutinio de Dios como mayordomía. Y su más grande responsabilidad como mayordomo es sus hijos. Y nadie puede evitar o compartir este reto o esa responsabilidad a otro mientras está vivo. Entonces, vamos a mirar los otros puntos muy importantes de esta séptima llave para un hogar bendito. En tercer lugar, vemos una lección muy importante basado en que vemos aquí en Génesis capítulo 4. Punto 3. No juzgué a su hijo prematuramente. ¿Por qué decimos eso? Porque las lecciones o los principios que estamos delineando aquí son basados en la vida y la experiencia de Adán y Eva como padres. Y en Génesis capítulo 4 vemos que Adán y Eva tuvieron este error, esa equivocación, a juzgar a sus hijos prematuramente. Porque cuando Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, sí, era verdad, que por voluntad de Jehová ella adquirió varón. Pero ella estaba insinuando algo más. No estaba solo regocijando que su hijo era varón, solo por tener un hijo varón. ¿Por qué ella estaba regocijando que tiene un hijo varón? Porque ella sabía que el Salvador o el Mesías va a ser un varón. Entonces estaba regocijando que este hijo, su primer hijo, era el Mesías. Era él quien Dios había prometido. Entonces ella y Adán también con ella había concluido ya que Caín era él quien va a aplastar la cabeza del serpiente. Una conclusión prematura. Mira qué dice. El nombre Caín significa adquisición. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por eso nombra el Caín. Pero vamos a ver. Si algunos probablemente tienen duda que estamos concluyendo mucho solo por un solo frase. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero cuando miramos el siguiente versículo, ahí podemos ver algo. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Pero queremos concentrar en la primera oración. Después dio a luz a su hermano. ¿Y cuál fue el nombre que ellos dan al hermano de Caín? Abel. Si miramos el nombre de Abel, allí vamos a ver más que ellos estaban pensando, Adán y Eva. El nombre Abel, ¿qué significa? El nombre Abel significa vapor, aliento, vanidad. Porque Adán y Eva va a dar un nombre tan malo a su segundo hijo. Nos llamó a pensar. ¿Por qué ellos van a dar a su segundo hijo un nombre que no tiene ningún valor? Vapor, aliento. Es como que ellos están diciendo que este hijo no tiene valor.
¿Y por qué ellos van a tener esa conclusión que su segundo hijo no tiene valor, no tiene sentido, no tiene oficio importante? Ahí, basado en su opinión de su primer hijo. Porque si ellos esperó que Dios va a enviar un varón para tomar el rol, para aplastar la cabeza del serpiente, y ellos entregado toda su confianza en su primer hijo como Mesías, el quien va a aplastar la cabeza del serpiente. Entonces, cuando llegó a su segundo embarazo, no esperó un hijo, porque ya tenemos un hijo quien va a darnos la victoria y quien va a traer a nosotros salvación. Pero cuando nació el bebé y ellos ve que era un hijo, otro hijo, no es necesario. Ya tenemos hijo para llevarnos a salvación, llevarnos a redención. Por eso entonces da un nombre que refleja su papel, que él no tiene papel importante. Él es vapor, aliento, vanidad. Un hijo, no es necesario tener otro hijo, porque ya tenemos el quien va a aplastar la cabeza del serpiente. Mira qué dice la Biblia sobre ese nombre, Abel. Eclesiastes 1, versículo 2. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué estamos mirando Eclesiastes 1, versículo 2? Es que Eclesiastes 1, versículo 2, cada vez que dice la palabra vanidad, de vanidades, está utilizando la palabra Abel. Abel de Abel. Todo es Abel. Imaginen eso. Ahí podemos ver qué triste es ese nombre que ellos habían dado a su segundo hijo. La palabra también encontramos una idea similar en Isaías 2, versículo 22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Ese versículo nos da buena luz en respecto a cómo Adán y Eva estimaba a su segundo hijo. ¿Estimaba él cómo? Aliento. Aliento. ¿Qué dice el versículo otra vez? Dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Entonces, el hombre que solo tiene aliento en su nariz, no es de mucha estima. Él está hoy presente, vivo ahora, pero en un instante puede perder su vida. En los ojos de Jehová, ¿cuál es la estima del hombre tan pobre, tan frágil? ¿Cuál es la estima de Abel delante de los ojos de sus padres? Algo que no era necesario. Alguien que no tiene papel en respecto a su salvación. Y ahí vemos su primer error. La primer error de Adán y Eva como padres. A juzgar sus hijos prematuramente. Caen todo nuestra esperanza. Abel no tiene papel por nuestra salvación o liberación. Siguiente lección que queremos ver es algunos otros errores más comunes en la crianza de los hijos. Y podemos ver eso también en la experiencia de Adán y Eva. Hoy vamos a aprender más por los errores de otros que por sus éxitos. En la siguiente sesión, cuando hacemos la aplicación allí, vamos a ver el éxito de un padre bueno.
Pero en respecto al ejemplo de Adán y Eva, vemos muchos errores. Aquí tenemos tres de ellos. 1, confianza excesiva en los hijos. ¿Cuál es el peligro de eso? Cuando un padre tiene confianza excesiva en sus hijos y permite que su hijo o sus hijos lleguen a conocer esta confianza, ¿ellos están haciendo algo bueno o algo peligroso? Yo creo que algo bien peligroso. No es malo tener esperanza por nuestros hijos. No es malo tener confianza a un cierto nivel, pero nunca es bueno elogiar y alabar nuestros hijos, especialmente delante de ellos. Podemos ver ciertas fortalezas de nuestros hijos, pero siempre es bueno y sabio como padres hablar con modestidad sobre nuestros hijos, especialmente delante de su cara. ¿Por qué? Porque no queremos que ellos lleguen a ser sobreconfiantes en sí mismo. No queremos expandir su ego. Y eso aparentemente, algo como eso pasó con Caín. Vamos a ver después. 2, alimentar el ego de su hijo es prepararle el camino para su caída. Alimentar el ego de nuestros hijos es para prepararlos para caída. ¿Es verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué viene antes de la caída? La altivez, el orgullo. Entonces, si estamos alimentando los egos de nuestros hijos, no estamos haciendo bien. Estamos preparando ellos para humillación y caída. Tercer punto, indulgencia lleva a que el niño se considere el centro de atención. Dureza de corazón y indiferencia hacia otros. Cuando nosotros como padres criamos a nuestros hijos en una forma que ellos llegan a ser el centro de todo, podemos tener un mal fruto. Sí, eso no significa que debemos ser negligentes como padres, pero con sabiduría. Sabiduría. Porque cuando nosotros dejamos a nuestros hijos como centro del mundo, ellos no van a tener disposición para ser servidores de otros. Ellos van a esperar que todo va a servir a ellos, porque ellos son los centros del mundo. Centro del mundo en la casa, entonces así va a salir la casa para ser centro del mundo. Entonces es necesario que aprendamos de Adán y Eva, porque Génesis 4 nos enseñó que Adán y Eva cayeron en estos 3 errores en su relación a Caín. Poner a Caín como el centro de su mundo, porque él era su salvador. Entonces, ¿cómo Caín pensó? Si Caín ve a sus padres pensando que él era la salvación de ellos, ¿qué él va a pensar en sí mismo? Él va a pensar que él necesita ser salvo. Si él es el Salvador, yo no pienso. Pero vamos a ver algo más. Vamos a leer aquí versículo 3, Génesis 4. Dice
versículo 2 y al 4. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces, ¿Caín estaba haciendo algo bueno? Sí, ¿no? Trae una ofrenda a Jehová. Pero ¿qué trajo a Caín? ¿Qué dice la Biblia? Dice que él trajo como ofrenda a Jehová el fruto de la tierra. ¿Hay un problema con eso? Versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Vamos a Génesis capítulo 3 y allí vamos a ver algo importante aquí. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué Dios dijo? ¿Cuál fue la maldición? ¿Cuál fue maldito? ¿O maldecido? Perdón. La tierra. ¿Y qué dice Génesis 4:3 sobre la ofrenda de Caín? Que Caín traer como ofrenda a Jehová el fruto de la tierra. La tierra fue maldito. Y Caín estaba trayendo el fruto de la maldición. En otras palabras, es una figura de la obra, de las obras de la carne. Las obras de la carne son maldición a Jehová. Porque la carne es ya condenado. Así que cuando Caín traer a Jehová como ofrenda el fruto de la tierra, estaba trayendo a Jehová el fruto de algo que era maldecido o maldito. Así también estaba en su acción, estaba mostrando una reflexión de algo importante en el asunto de salvación. Salvación es la obra del hombre, es la obra de Jehová. Salvación es la obra de Jehová. Es una obra del Espíritu. No es obra de la carne. Y el que trae a Jehová el fruto de lo que es maldito, no va a recibir el aprobo de Jehová. Abel, al contrario, confesó su fe y su dependencia a Jehová para salvación. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y otra traducción dice del grosero, del grosura, perdón, gracias, del grosura de ellos. Entonces, la ofrenda de Jehová en el sistema sacrificial, la sangre y la grasa era sagrado para Jehová. Ninguna persona debería comer la sangre, no la grasa de un animal que es ofrecido, de ningún animal. Porque Jehová dice que es ofrecido a Jehová como expiación. Entonces, cuando Abel trae su ofrenda, sí, eso dice que él trae los más gordos, pero estaba hablando específicamente a que él ofrecer la grosura a Jehová, porque eso fue apuntado como símbolo de expiación a Jehová. Y Jehová aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué?
porque era una confesión de la dependencia de Abel. Abel estaba confesando que él necesitaba un sustituto para obtener aceptación para con Dios. No estaba mostrando una confianza propia o una confianza en las obras de sus manos. No, él estaba confesando que mira, Señor, qué triste, yo no tengo nada para ofrecer porque soy pecador. Yo no merece tu aprobo o tu aceptación. El único que yo traigo, Padre, es este corderito que representa a Él quien van a venir para morir para mí. Y solo eso. Esa es mi única esperanza de ser aceptado por ti. Era una ofrenda humilde. Era una ofrenda que refleja su humildad. Abel no tenía confianza propia. No tenía un ego muy grande. Por supuesto, si él tiene un nombre como eso, si su padre no espera nada de él. Pero ese terminó como bendición para él. Porque él creció humildemente. Pero Caín tenía toda la confianza en sí mismo. Y tampoco llega a pensar que él necesitaba algo para ser aceptado por Dios. Él trae todos sus bonitos frutos allí, presentando a Dios como que él está ofreciendo a Dios algo para enriquecer a Dios. Está añadiendo algo a Dios. Y Dios rechazó eso. Porque sabe que siempre cuando venimos a la presencia de Jehová, pensando que estamos añadiendo algo a Jehová, a las riquezas de Jehová, así vamos a ser rechazados por Dios. Entonces, pero estoy convencido que Caín y Abel llegó a esos dos puntos por el trato que ellos recibieron de sus padres. Tristemente, Caín, como decimos aquí, por la indulgencia de sus padres, llegó a ser un hijo que quedó en el centro de atención siempre, y ese fruto era dureza de corazón, indiferencia hacia otros. Vamos a ver cuál indiferente Caín era de otros. Mira, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ok, ahí vemos el celo, ¿no? Llegó a tener celo. Pero vamos a volver al punto de celo. Siguiendo, leyendo versículo 6, por favor. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ok, aquí Jehová da a él una advertencia. Dice, el pecado está esperando para gobernar sobre ti, pero si recibe mi palabra, mi corrección, usted va a enseñorear sobre él. Y versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ok. Vemos el tercer punto ahí. Indulgencia lleva a que el niño se considere el centro de atención. Dureza de corazón e indiferencia hacia otros es el fruto de eso. Vemos la actitud de Caín a Dios. ¿Él estimó la palabra de Dios? No estimaba la palabra de Dios. No tenía importancia para él. Dios da a él una advertencia y un consejo. Y él ignoró completamente.
no tenía empatía, no tenía la capacidad, había perdido la capacidad para mostrar empatía o para simpatizar con los sentimientos de otros. Tanto que inmediatamente después, no mucho tiempo de que Dios habló con él llamó a su hermano para ir en el campo. Y ahí mató. No podía ponerse mismo en la posición del otro. Ignorar a Dios y ignorar su hermano. Tanto que él estaba dispuesto a matarlo. Versículo 8, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Los hijos que fueron criados en una forma indulgente, salgó la vida. Salen a la vida. Aparte de la intervención maravillosa de Dios, con esa actitud. Pensando que no importa qué pasó con otros. Si ellos pueden llegar a éxito, eso es. Soy exitoso como hombre o soy exitoso como mujer. No importa cómo llego allí. Eso es el fruto del trato de sus padres. Y ahí vemos qué pasó con Caín. Vamos a ir a 5.5. Tiempo de siembra y cosecha. La paternidad tiene un tiempo de siembra y así como de cosecha. Adán y Eva comenzaban a sembrar una semilla equivocada desde el primer día de su primer hijo. Y sigue sembrando. Hasta cuando llegó a tener el segundo hijo, no pensaba. Pero pregunta, hermanos, ¿ellos estaban equivocados en su opinión de Abel? Sin duda, ¿no? Vamos a ver más. Celos, uno de los frutos de favoritismo y parcialidad. Mira Génesis 4, 3 y al 5. Vamos a leer versículo 5 nomás, porque ya leemos versículo 3 y 4. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 11, perdón. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué la ofrenda de Abel era más excelente que Caín? Porque era un reflejo de su fe, de su confianza en Dios y su dependencia de Dios para salvación. Mientras vemos en Caín el fruto de favoritismo y parcialidad que llegó a terminar con celos a su hermano por el favor de Jehová que él no merecía. Pregunta, ¿el favor que Abel obtener de Jehová era un favor merecido? ¿Era un favor merecido? No. Por el hecho que él trae su ofrenda de un cordero, él estaba mostrando que él no merecía, que él mismo no cree que él merecía el favor o la aceptación de Dios. El cordero era un símbolo de esta fe. Y el verdadero fe es basado en la plena convencimiento que no merece el favor y la aceptación para con Dios. Pero Dios había hecho un medio por lo cual alguien que no merece, puede alcanzar lo que yo no merece.
Entonces, Abel obtener favor de Dios que él no merecía. Pero ¿a qué pasó con Caín? Tuvo celo contra Abel para obtener algo que él no merecía. Ese celo no tenía sentido. Porque si el favor que Abel recibió del Padre no era un favor que él merecía, entonces significa que también Caín podía experimentar el mismo. Porque no era basado en mérito. Y eso es que Dios dijo a él. Vamos a mirar otra vez. Versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, en estos versículos, Jehová estaba diciendo a Caín que él no podía recibir el mismo favor que Abel recibió. No estaba diciendo eso. No, estaba mostrando a él cómo él puede llegar a este favor. Pero Caín fue consumido por celo. El padre como sembrador no solo cosecha para sí mismo, sino que cosecha con el hijo. Mira qué pasó con Adán y Eva. Génesis 4, 8 al 12. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hermanos, si eso era cosecha, ¿quién sembró? ¿Quién era el sembrador de eso? Sus padres. Y ellos nutrieron esa misma actitud triste de Caín. Pero mira dónde llegó la cosecha. A Caín. ¿Y quién más? A sus padres. Y hasta Abel fue afectado. Toda la familia llegó a ser afectado por esa cosecha. En un solo día, Adán y Eva perdieron 2 hijos. Perdieron el que en él ellos pensaban que era vanidad. No tenía importancia. Pero mira cómo Dios es tan misericordia y tan sabio para salvar. Él también pone un castigo sobre Caín para que ellos no puedan tener consuelo en Caín. Dios finalmente quitó el consuelo de Caín, de ellos. Porque pone un castigo para que Caín nunca más vive con sus padres. Caín tocaba vivir lejos de Adán y Eva. Entonces, ellos no van a poder consolar a sí mismos en que, por lo menos tenemos Caín. Y en un instante, ellos llegaron a ver el error de su vida. Que toda la niñez de este hijo, ellos estaban equivocados. Y llegaron a ver que no era Caín. ¿Quién era él? Escogido de Jehová. Para ser el progenitor de él quien van a venir para traer salvación.
ellos llegaron a ver que no era Caín. Mira qué dice la palabra de Dios en Juan, 1 Juan, capítulo 2. 1 Juan, capítulo 2. No, perdón. 1 Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Perdón, ¿puede leer desde el versículo 10 para recibir el contexto mejor? 10 Versículo hasta 12. 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí hay lecciones maravillosas que podemos aprender. ¿Un hijo del diablo puede aplastar la cabeza del diablo? No. ¿Cuál era la promesa? Génesis 3:15. No perdimos ese 1 Juan, pero volvemos a Génesis 3:15 y mira la promesa de Dios o la palabra de Dios, la profecía de Dios. Y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? La serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando dice tu simiente, estaba hablando a quién. ¿Simiente de quién? Simiente del serpiente, simiente de Satanás. ¿Cómo Satanás va a tener hijos? Si ya decimos que él no tiene capacidad para procrear. Tiene que adoptar hijos, reclutar. ¿Dónde va a adoptar los hijos? De la misma familia de Adán y Eva. Entonces, Satanás va a estar ahí y va a recurrir. Pero la verdad es que todos los hijos de Adán son automáticamente hijos de quién? Hijos del serpiente. Y solo a través de la enemistad que Dios mismo poner en algunos de los hijos de Adán y Eva, que Dios va a tener una distinción, que va a existir una distinción entre los hijos de Adán y Eva. Los que no tienen enemistad contra el serpiente no son hijos de Dios. Esa es que marca la diferencia entre los hijos de Satanás o hijos del diablo y los hijos de Dios. Ninguno de nosotros aquí son nacidos con enemistad contra Satanás. ¿Es verdad? ¿Nacemos naturalmente con enemistad contra Satanás? No. Romanos 8 dijo claramente que el hombre carnal vive en enemistad con Dios. Entonces, naturalmente, todos los hijos de Adán llegaron bajo una otra ley, una ley de rebelión contra Dios. Y significa que esa enemistad contra Dios era amistad con Satanás, con el serpiente. Entonces, para llegar a tener hijos de la familia de Adán, Dios debe hacer algo especial para engendrar hijos. Pero vamos a hablar más sobre eso. Entonces, la Biblia aquí dice que Caín era hijo del maligno. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es interesante. Pero vamos a desarrollar más
este asunto en la siguiente sesión. Número 6, la tragedia de pensar tarde. Eso es algo serio, hermano. Es bueno que miramos estas lecciones ahora para no vivimos esas cosas, porque si no, vamos a vivirlos. La tragedia, hay una tragedia para padres que pensar tardes. Mira Génesis 4, versículo 25. ¿Cuál es la tragedia de Adán y Eva? Génesis 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Qué ellos llegó a pensar muy tarde? ¿Quién era Abel? Él quien estimó como nada, como vanidad. Finalmente ellos llegaron a reconocer, era él. Él fue el escogido para ser hijo de la mujer. Y que a través de él, la cabeza del serpiente debe ser aplastado. Pero ahora no hay Abel. Entonces, cuando tuvieron su tercer hijo, llamó su nombre Set. ¿Por qué? Ellos miraban a Set como un sustituto. ¿De Caín? No, de Abel. ¿Quién mató de Abel? Porque dice, me ha sustituido de otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató a Caín. ¿Y en ese tiempo ellos estaban correctos? ¿De dónde viene el Mesías? ¿Del linaje de Caín o linaje de Set? Finalmente. Pero era triste, era muy tarde. Habían perdido 2 hijos por los errores de juzgar prematuramente sus hijos. 7. Los hijos toman decisiones también. En Génesis 4, versículo 16. Y Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Qué tragedia. ¿Cómo terminó? Qué tragedia. ¿Cómo terminó la historia de Caín? Dice que salió pues Caín de delante de Jehová. ¿Qué significa eso? Salió pues Caín de la presencia de Jehová. Significa que desde este día Caín da su espalda a Dios y nunca más miró a él cara a cara. No llegó a arrepentimiento Caín. Su corazón permanece endurecido. No llegó nunca en su vida a la bendición de arrepentimiento o contrición. Contrición que nos llevó a arrepentimiento. Caín nunca llegó al punto a ver sus errores. Porque no podía pensar más allá de sí mismo. Por el hecho que no podía pensar más allá de sí mismo, no llegó su corazón no llegó a contristecia. No llegó a contrición. No llegó a arrepentimiento. Pasó el resto de su vida divirtiendo a sí mismo, divirtiendo la atención de su conciencia de Dios. Y pasó su tiempo en sus logros, los grandes obras que él podía hacer con sus manos. Y Caín fue conocido como el primer hombre que construyó
una ciudad. En estas cosas, Caín pasó el resto de su vida en grandes logros para no pensar en Él, quien es más grande de Él, para no pensar en Dios. Paternidad es un asunto muy serio. Podemos pensar que estamos haciendo bien por nuestros hijos. Podemos pensar que estamos dando a ellos lo mejor. Pero si lo que estamos dando, mientras estamos tratando para dar a ellos bien, está inflando su ego o sus egos, estamos haciendo lo peor para ellos. Y lo que pensamos es amor, terminó como abuso. Podemos mirar el converso de Abel y podemos ver y decir, pero qué triste. No tenía Adán y Eva respeto o valor por Abel. Pero hasta esta equivocación, y era una equivocación, no es ejemplo eso tampoco, que debemos ignorar a nuestros hijos o subestimarlos, como Adán hizo con Abel o Eva hizo con Abel. Pero hasta este error, las consecuencias son menores, porque a través de esa dureza, condición, Dios puede ser valorado y Dios puede intervenir. Pero cuando el hombre es feliz con sí mismo, es un gran reto para Dios salvar a este hombre de sí mismo. Queremos parar aquí. En la segunda sesión vamos a mirar y vamos a examinar estos principios que miramos. Hoy miramos más las lecciones al lado que podemos aprender de los negativos, de los errores. Y ojalá que no vamos a ir a otro extremo, porque no es eso que Dios está llamándonos. Pero ahí podemos ver, y yo pienso que estas lecciones son muy válidas para nosotros en este tiempo moderno, porque justo el clima en que estamos viviendo está llevándonos con gran apoyo a estos mismos errores de Adán y Eva. Que Dios nos da gracia y sabiduría cuando llegamos a ser padres para evitar estos errores. Y que nuestros hijos pueden llegar a la favor de Jehová. Aún un favor inmerecido, pero un favor real y verdadero que traenos a vida eterna. Que ese sea el fin de tu vida y de tus hijos. El favor de Jehová que viene por fe. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por acompañarnos hoy en este estudio. Gracias por tu palabra que usted ha dejado por nosotros para que podamos aprender lecciones. Gracias, Padre, que aún por los errores de nuestros padres y aún por nuestros propios errores, hay esperanza en ti. Hay esperanza, Padre, porque usted es Padre sobre todo y en tu paternidad encontramos grandes soluciones. Por favor, pedimos que usted abra nuestras mentes y corazones para que podamos mirar a nosotros mismos dónde estamos como hijos, si estamos como Caín o estamos como Abel. Porque si vamos a tener hijos y queremos que ellos lleguen a tu favor, Padre, no podemos seguir caminando como Caín. Ayúdanos a escoger el camino de Abel para que tu bendición pueda llegar a nosotros y pueda llegar a nuestra posteridad, a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.